Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos mi compañero Gustavo García y yo, Julio Menchaca. Somos del equipo de gestión de crisis y continuidad de negocio de AGM Abogados. Como conocen, o algunos nos conocerán, algunos no, desde AGM Abogados somos un despacho especializado en el derecho de los negocios con más de 35 años de experiencia. Tenemos alrededor de 120 profesionales distribuidos entre las oficinas de Barcelona, Madrid y París. Y además contamos con una serie de desks en Francia, en Latinoamérica y en Asia. Y antes que nada les quiero agradecer mucho que nos acompañen en esta charla que para nosotros es muy importante porque desde el inicio de la pandemia han habido una serie de cambios normativos que a los que nos dedicamos a esto del derecho concursal, pues han venido cambiando día sí, día también, pues toda la normativa, toda la realidad de las herramientas concursales con las que contamos. Y a partir de ahí, se ha iniciado un procedimiento para aprobar un proyecto de ley que está ahora mismo en discusión parlamentaria y que tiene la vocación de realmente reformar de manera completa el derecho preconcursal y concursal del que estamos acostumbrados. Entonces, el objetivo de esta charla básicamente es hablar de este nuevo proyecto de ley, las herramientas que nos da y las herramientas que nos va a proporcionar para poder buscar que empresas viables, empresas que realmente tienen la posibilidad de salir adelante y que están siendo afectadas por una razón coyuntural, una razón realmente que han sido afectadas pues, por un impacto por la pandemia, por un impacto en la crisis de los contenedores, por el problema que en este momento se está teniendo con motivo del incremento en los costes, ya sea por el aumento de la inflación o por los costes de los carburantes. Realmente es un momento, yo creo que realmente pertinente para empezar a hablar de estas herramientas que permitirán la subsistencia y la viabilidad de muchas empresas en el futuro. Este proyecto de ley viene de la transposición de la Directiva 19-1023 sobre procedimientos de reestructuración e insolvencia. Si bien su entrada está prevista para julio, lo cierto es que todavía no se tiene el texto cierto. Por lo tanto, es posible que existan modificaciones. De hecho, se tiene conocimiento, como ha sido publicado en prensa, de que existen 600 enmiendas al proyecto de ley, de las cuales no sabemos cuáles se van a aceptar y qué parte se va a quedar tal y como está ahora el texto. Y en la parte que nos atañe, se ha observado una modificación completa al libro segundo que habla sobre el derecho preconcursal. Para nosotros, como concursalistas, lo vemos con buenos ojos, salvo algunos puntos que comentaremos, pero realmente creemos que este nuevo enfoque al derecho preconcursal y al adoptar el nuevo concepto de planes de reestructuración, es un acercamiento por parte del legislador a la realidad, es decir, a dotar realmente de herramientas que sirvan para conseguir lo que ya habíamos comentado, la viabilidad de las empresas que están siendo afectadas por todo este contexto de pandemia y geopolítica. Y el objetivo de esta charla es realmente conocer los puntos principales, es decir, las grandes preguntas. Iniciando por el quién, Gustavo. Si nos puedes comentar realmente quién puede ser, quién puede beneficiarse de este tipo de herramientas. Pues la primera pregunta, ¿quién se puede beneficiar de este instrumento? ¿Quién puede acudir a este instrumento preconcursal con el objetivo de conseguir una viabilidad empresarial? La ley nos responde de forma muy amplia. Cualquier persona, natural o jurídica, personas o empresas, que desarrollen una actividad empresarial o profesional. Es decir, prácticamente cualquier empresa, cualquier generador de negocio puede someterse, puede acudir a este procedimiento preconcursal para beneficiarse de las posibilidades que le brinda. Con algunas excepciones, las empresas de seguros, las empresas de crédito, entidades financieras,
¿Por qué? Porque todas estas ya tienen su propia directiva, se van a reestructurar por sus propios medios y quedan fuera del ámbito de actuación. Y también las entidades y organismos estatales, porque como sabemos en el derecho preconcursal y en el derecho concursal, los organismos públicos no se someten porque no son susceptibles de estar en situación de insolvencia. Por tanto, ¿para quién está pensado esta ley? Pues prácticamente para cualquier SA, para cualquier SL, puede acudir a ese instrumento. ¿El legislador en quién ha pensado? Más allá de, pues ya hemos visto que cualquier SA o SL, para todas aquellas empresas que en la coyuntura actual, en situaciones de pospandemia, en situaciones de crisis de suministros, en situaciones de conflictos armados que han afectado al negocio, pero que saben que son viables a largo plazo con una reestructuración, para estas empresas son quienes pueden acudir a este instrumento. La segunda de las preguntas sería ¿cuándo puede solicitarse o cuándo puede acudirse a este instrumento preconcursal? Pues aquí introducimos el concepto de estado de insolvencia. ¿Qué entiende la ley con un estado de insolvencia? Pues pone diferentes escenarios. En primer lugar la insolvencia actual, la inminente y después un nuevo concepto que se introduce con esta reforma legislativa, que es la probabilidad de insolvencia. ¿Cuándo una compañía está en una situación de insolvencia actual? Pues aquella compañía que en la actualidad no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. El que no puede pagar las cuotas mensuales de los préstamos, el que no puede pagar las nóminas, el que lleva 3 meses sin pagar las cuotas de la seguridad social. Todas estas compañías están en una situación de insolvencia actual. Hasta ahora también jugamos con otro concepto, que era el de insolvencia inminente. ¿Cuándo es insolvencia inminente? Pues el que en un corto periodo de tiempo de 2 o 3 meses preveía que no iba a poder hacer frente pues, también a sus obligaciones exigibles. Pero aquí el legislador nos ha traído con esa novedad legislativa un concepto que nos va a facilitar mucho reestructurar, que es la probabilidad de insolvencia. Y aquí se introduce un elemento objetivo, que es aquellas sociedades que prevean que en los próximos 2 años, si no pasan por un procedimiento de reestructuración, serán o estarán en una situación de insolvencia. Eso es muy interesante, porque por nuestra experiencia vemos que las empresas suelen acudir a estos instrumentos tarde. Se suele acudir a esos instrumentos cuando ya no es viable la empresa o cuando ya estamos en unas situaciones de embargos, en unas situaciones de apremios administrativos que, aunque la empresa sea viable, dificultan mucho el poder renegociar términos con acreedores. Esto, Julio, lo vemos constantemente, que nos llegan clientes que nos dicen necesito reestructurarme, soy viable, genero EBITDA, eso sí, tengo 5 procedimientos de ejecuciones encima. Claro, esto, si bien es verdad que la compañía, el negocio genera beneficio y puede ser viable y es interesante mantener este tejido empresarial, nos dificulta mucho, porque cómo vamos a acudir a un acreedor a cambiar los términos del contrato cuando ya tenemos una ejecución encima y tiene embargo sobre nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, esta nueva probabilidad de insolvencia nos va a facultar a los que nos dedicamos al derecho preconcursal acoger a clientes en un estadio muy prematuro de insolvencia y acudir pronto a estos instrumentos y conseguir una viabilidad empresarial. Por tanto, cuando la respuesta, si bien es legalmente en un estado de insolvencia, el consejo sería cuanto antes, cuando preveemos que no vamos a poder los próximos 2 años o incluso más, pero vemos, esto lo conoce siempre mejor el empresario, ve que su negocio genera beneficios, pero nota que hay un cambio de sector, hay un cambio de tendencias, hay un cambio de costes, tiene que deshacerse de líneas de negocio, pues cuanto antes. Entonces, Julio, creo que la siguiente pregunta sería, vale, sé quién puede acudir, sé cuándo tengo que acudir, pero ¿qué es este instrumento? ¿No? Eso es lo que interesa realmente. Sí, una vez ya resueltas las dudas respecto de quién puede ser sujeto, que como lo vemos es realmente casi todo el tejido productivo y empresarial que se compone España. Y una vez entendido que el momento en el cual se puede acudir es, si bien legalmente se utilizan conceptos de insolvencia actual, inminente y probabilidad de insolvencia,
Aquí el tiempo es clave. Una vez entendido estos dos puntos, realmente lo que nos queda es saber qué se puede conseguir. Hemos visto una gran mejora respecto al texto refundido de la ley concursal, que es la que tenemos actualmente con este proyecto de ley. Es decir, en la anterior se preveían como mecanismos preconcursales el acuerdo extrajudicial de pagos y los acuerdos de refinanciación. El acuerdo extrajudicial de pagos tenía una vocación de buscar quitas y esperas, y el acuerdo de refinanciación tenía un efecto únicamente sobre los créditos financieros, el pasivo financiero. Y eran distintos mecanismos para distintos escenarios, pero que realmente no completaban, no abarcaban en su totalidad las dificultades de una empresa. Y entonces, con este nuevo concepto de planes de reestructuración, que realmente lo abarca todo, lo que se puede hacer con ellos es un abanico realmente amplio de posibilidades, desde lo que busca es la modificación de la composición de la estructura del pasivo o del activo, y permitiendo hacer modificaciones operativas, ventas de activos non-core, es decir, de activos que no son realmente necesarios o productivos o que están parados, venta de unidades productivas que probablemente no siguen con la línea de negocio principal de la empresa afectada y puede aún derivarse incluso en la venta de la totalidad de la unidad de negocio. También tiene otras ventajas, por ejemplo, como la afectación a contratos que se tienen en vigor, para modificar sus términos, para eliminarlos si, por ejemplo, resulta que son contratos que resultan onerosos y que en definitiva cuestan más mantenerlos de lo que están significando un beneficio para la sociedad. Entonces, realmente se arma de muchas herramientas. El legislador, nosotros creemos que ha sido la introducción de todos estos mecanismos en una misma herramienta ha sido esto realmente acertado. En cuanto a los créditos afectados, como lo comentaba hace un momento, partimos de los acuerdos de refinanciación que están ahora vigentes, en donde los créditos afectados eran los pasivos financieros, es decir, todos aquellos créditos derivados básicamente de entidades bancarias, de entidades que hayan otorgado préstamos financieros en cualquiera de sus formas a las sociedades. Y lo que busca ahora el plan de reestructuración es ampliar ese abanico y que realmente pueda afectar prácticamente a la totalidad de los créditos. Incluidos los créditos contingentes, que son aquellos que, por ejemplo, pueden estar pendientes de la resolución de un litigio, y también aquellos créditos que están sometidos a condición. Existen excepciones. En el caso de personas físicas, los créditos por alimentos. También están excluidos los derivados de responsabilidad civil extracontractual, es decir, lo que se busca es que aquellos acreedores que son involuntarios, es decir, que por alguna razón derivada del negocio, pero no son realmente, no tienen una vinculación directa, sino que hay una responsabilidad civil extracontractual, como puede ser la derivada de un accidente, pues que no se van afectados y por lo tanto se les da un trato privilegiado, ya sea como consideración de privilegiados o créditos contables. Y por último tenemos, tampoco se involucra o no se afecta dentro de estos planes de reestructuración a las relaciones laborales distintas de personal de alta dirección. Es decir, hay una vocación del legislador de proteger al trabajador. A partir de aquí, vemos que los créditos que se pueden afectar realmente son prácticamente todos, salvo algunas excepciones en las que se les da una protección adicional por parte del legislador. Y sobre estos créditos que son afectados, lo que se puede modificar, como dijimos, el abanico es muy amplio. Entonces, para cumplir con de qué se puede conseguir con el plan de reestructuración, lo que se modifica son los vencimientos. Se puede cambiar el importe principal o los intereses, se puede ir a conversiones en créditos participativos o subordinados. También se puede hacer la modificación de los instrumentos en los que están otorgados los créditos, por ejemplo. Es muy usual pasar de pólizas de crédito a prestamizarlos, esto regularmente con los acreedores bancarios.
la modificación y extinción de garantías, la extensión de las mismas para que se pueda conseguir el plan de viabilidad. Y también el cambio de deudor, es decir, una modificación, una innovación subjetiva en los términos del plan de reestructuración y el cambio de ley aplicable. Y también hay un apartado específico respecto al tratamiento que tendrá el crédito público. Para nosotros, este tratamiento que da el legislador del crédito público, y no solo en los planes de reestructuración, sino a lo largo de todo el proyecto de ley, es realmente de protección. Es una protección que en nuestra visión puede afectar un poco la viabilidad, porque realmente están siendo criterios muy estrictos. Por ejemplo, se está pidiendo estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. No se van a poder modificar importes, leyes aplicables, no se va a poder cambiar el deuda en capital o créditos participativos, y limita mucho el campo, el plazo de amortización de esta deuda. Serán de 12 meses y de 6 meses si se ha conseguido un aplazamiento o fraccionamiento previo. Es decir, los ponen en una situación de privilegio realmente alta, que creemos que en la realidad esto puede afectar a las empresas para conseguir una reestructuración real. Porque cuando una empresa o cuando nuestros clientes vienen en situaciones en donde están teniendo dificultades, es raro ver que tengan problemas con sus acreedores comunes, pero que no los tengan con la administración pública. No sabemos si esto va a quedar finalmente así, en la versión final de la ley. Esperemos que el crédito público, o por parte del legislador del crédito público, se vea también afectado, al menos en cierta medida. Pero lo cierto es que de momento el texto del proyecto de ley establece esto, y entonces hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a la forma de encarar posteriormente el estado de insolvencia. Si vemos que van a tener este tipo de trato, pues tratar que los esfuerzos previos al inicio de la comunicación preconcursal y contemplarlo dentro de nuestro plan de negocio, es que este crédito va a tener muy seguramente este tratamiento. A partir de aquí, Gustavo, cuéntanos un poco cómo, es decir, ya una vez visto qué es lo que podemos hacer con los créditos, cuáles se verán afectados, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente para la aprobación de estos planes de negocio? Pues bien, claro, una vez hemos determinado en nuestra estructura del pasivo cuáles, qué acreedores puede afectar y en qué medida o qué puede afectar, hemos visto que los importes, el vencimiento, etcétera, etcétera. Todo esto, cómo se baja el papel, cómo se instrumentaliza. Pues bien, el legislador, consciente de que está aglutinando en un mismo instrumento y en un mismo plan soluciones para acreedores y situaciones muy diversas, lo que ha previsto es que los acreedores se van a agrupar mediante clases. Estas clases de acreedores se formarán atendiendo el criterio será el interés común que tengan esos acreedores. Es decir, iremos metiendo en sacos, en la misma bolsa, la distinta tipología de acreedores en función de que estos compartan o no un interés común. A partir de aquí, claro, el interés común es un concepto jurídico indeterminado de los que nos encantan a los abogados, pero que también da una serie de inseguridad jurídica. La ley da una serie de presunciones. Se presumirá que tienen un interés común, por tanto deberán ir en la misma clase aquellos que en un eventual concurso vayan a tener un mismo rango concursal. Por no extendernos aquí, pero la ley concursal divide a los acreedores con más o menos privilegio en función de que se presuma que tiene más o menos derecho a cobrar antes. Así, pues, ponen el primero de los rangos al acreedor hipotecario, ponen el último de los rangos a los intereses de un crédito. ¿Vale? Entonces, en función de esta, hacer una tipología, un abanico de privilegios. Entonces, se presumirá que cuando comparten un mismo privilegio concursal tendrán que ir a la misma clase. Ahora bien, se establecen otra serie de
presunciones específicas en este instrumento, como son las pymes, que tendrán que ir una serie de características en la misma clase, el acreedor público. Pero lo interesante de todo esto es que se faculta al deudor, el deudor es la compañía que se va a reestructurar, a que en función a su realidad y a su estructura del pasivo vaya a formar clases. Esto es muy interesante porque no hay dos compañías iguales, no hay dos estructuras iguales y en algunas situaciones lo vital para conseguir una viabilidad será conseguir un acuerdo con acreedores financieros. En otra situación no, lo vital será conseguir un acuerdo con los que tienen una serie de privilegios. Entonces esto da la libertad o da la posibilidad de adaptar el instrumento de reestructuración en función de la tipología de acreedores. Esto, uno, permite individualizar mucho la propuesta. Dos, a los acreedores les vamos a hacer una propuesta mucho más ajustada a sus necesidades. Esto también nos dará muchos más pisos de prosperabilidad. Por tanto, en primer lugar, tenemos que, con los créditos que sí que se pueden afectar, agruparlos en clases, a estas clases hacemos una propuesta. Y entonces, ¿cómo vamos a entender que se aceptan la propuesta por estas clases de acreedores? Pues bien, en cada clase de acreedores, que vamos a meter estos que tienen un mismo interés común, si los acreedores que representan 2/3 del importe de los créditos de la misma clase votan a favor, se entenderá que toda la clase se adhiere al plan de reestructuración. Esto, pues como hemos dicho, en función de la estructura del pasivo que tenga cada compañía es muy interesante porque podemos agrupar los que tengan un mismo interés, sabiendo que tenemos una cuarta parte de un acreedor que no nos va a votar a favor porque tenemos una mala relación, porque está muy quemado, por el motivo que sea, pero la ley que pretende fomentar que salgan adelante estos planes de reestructuración únicamente nos va a requerir que 2/3 partes estén a favor. Con ello, toda la clase se verá afectada por el plan. Aquí hay una excepción, que los créditos con garantía real, los préstamos hipotecarios, todos aquellos créditos que tengan un bien para responder del pago del crédito, esto se va a requerir 3/4 partes. Y después tenemos un concepto muy interesante que introduce la ley, que es el arrastre entre clases con otros ordenamientos jurídicos, ya se conoce como el cross-class cram-down. Esto lo que permite es que, aun cuando una clase no haya aceptado, porque no hemos conseguido 2/3 partes de votos a favor, de todas formas podamos extender los efectos a esta clase. ¿Por qué? Porque muchas veces una reestructuración y una viabilidad no pasa únicamente con que 3 de 4 clases o 3 de 4 tipos de acreedores o 3 de 4 tipologías de contratos los reestructuren. Normalmente lo que pasa es que o bien consigo un acuerdo con prácticamente la totalidad del pasivo, o si no consigo un acuerdo con un acreedor que represente un importe relevante, si viene y nos ejecuta y nos cobra el crédito embargándonos las cuentas corrientes de la compañía, no vamos a conseguir la viabilidad. Por tanto, el legislador, consciente de esto, ha permitido que, aun cuando una clase no acepte el plan de reestructuración, porque solo la mitad de acreedores han votado a favor, aún en esos casos podemos extender los efectos, con dos requisitos. Por un lado, que este plan se homologue judicialmente, que más adelante veremos qué significa esto de la homologación judicial, y por otra parte, dos requisitos alternativos. O bien, la mayoría de clases, mayoría simple, si tenemos 5 clases, pues 3, voten a favor del plan, y que una de estas clases que ha votado a favor concursalmente en un eventual concurso tenga la consideración de crédito privilegiado, pues o bien crédito público o bien préstamos hipotecarios, etcétera, etcétera. Ese requisito, o bien que haciendo una valoración de la empresa en funcionamiento, una de las clases que hubiese recibido un pago en un escenario de liquidación concursal vote a favor. ¿Qué quiere decir esto? Se valora la empresa en un escenario de empresa en funcionamiento y se da un valor X. Se coge todo el valor de los pasivos
y pues se hace un cálculo de si liquidando con este importe la empresa en funcionamiento, esta clase de acreedores ha votado a favor. Si uno de estos acreedores hubiesen recibido algún tipo de pago en el concurso, esta voto a favor tiene la facultad de arrastrar al resto de clases disidentes, estén en el grupo de acreedores que han recibido un pago o no. O sea, es indiferente que el crédito con privilegio especial nos vote en contra, no se le otorga el privilegio de veto, porque si una clase que hubiese recibido algún pago con esta valoración tiene la facultad de arrastrarlos. Aquí entra un actor importante en la reestructuración, que es el experto en reestructuraciones, que más adelante veremos, porque para conseguir este efecto arrastre, la valoración de la empresa en funcionamiento tiene que hacérnosla el experto en reestructuraciones, pero bueno, en adelante lo veremos. Por otro lado, en caso de que el plan de reestructuración tenga medidas que requieran la aprobación de la Junta, porque supone una ampliación de capital, porque tiene otra serie de reestructuraciones que tiene que pasar por la Junta de Socios, se requiere, lógicamente, que pase por acuerdo de Junta. Ahora bien, la ley también, en este intento de favorecer que los planes de reestructuración salgan hacia adelante, rebaja las mayorías exigidas y dice que únicamente será necesaria la mayoría simple, aun cuando haya mayorías estatutarias reportadas. Únicamente con mayoría simple ya se quedaría aprobado, por ejemplo, esta ampliación de capital. Por otro lado, otro de los elementos interesantes que introduce esta novedad legislativa es el blindaje de la nueva financiación. En nuestra experiencia, la mayoría de compañías que acometen una reestructuración integral, ya sea porque o bien se ha llegado tarde, ya sea porque por la propia actividad de la compañía se requiere, la financiación tanto del corto o largo plazo es imprescindible. No se puede únicamente proponer una quita de los acreedores antiguos y que la actividad continúe sin ningún tipo de financiación. Por tanto, se prevé específicamente una protección de esta financiación. Toda financiación va ligada al concepto de riesgo, más en un escenario preconcursal y más si al acreedor al que le vamos a pedir una financiación nueva le estamos pidiendo dentro de un marco preconcursal, que ya es una palabra que suele ahuyentar a la financiación. Por tanto, se da una especial protección en un doble sentido. Por un lugar, para blindarlo de acciones de rescisión, que son aquellas acciones que se prevén en la ley concursal, para todos los actos que han sido perjudiciales para la compañía, aun cuando no haya mala fe. Si hay una compraventa por debajo del precio de mercado, en los 2 años previos a la declaración de concurso, el juez del concurso, en instancias de administración concursal, puede decidir rescindirlo. Claro, esto es un miedo para cualquier financiador que quiera, pues, vale, yo invierto en la compañía, pero a cambio de un tipo de interés, pues, acorde al riesgo que estoy asumiendo. Si esto me lo pueden rescindir, pues no tengo ningún tipo de aliciente para entrar en la financiación. Pues bien, si el plan de reestructuración prevé la afectación del 50% del pasivo para que sea una reestructuración significante del pasivo de la sociedad y no únicamente una reestructuración mínima y significante que se pueda decir que pues, se busca una financiación, un blindaje de la financiación nueva, pero sin una reestructuración real. Si conseguimos el 50% de reestructuración del pasivo, se blindará la nueva financiación y todos los actos tanto de ejecución del plan como de preparación del plan, contratos interinos, etcétera, etcétera, de cualquier efecto o cualquier acción de rescisión. Esto por una parte. Y además, también el legislador prevé privilegiar especialmente el crédito de la nueva financiación en caso de que esta compañía desgraciadamente acabe en concurso. Mediante 2 vías. Uno, el 50% de toda la financiación que se otorgue nueva será crédito contra la masa, que es lo primero que cobra en un concurso, y el otro 50% será un privilegio general, que es el segundo de los privilegios dentro de los créditos ya concursales de la ley concursal. Por tanto, nos dan herramientas para poder acudir a una nueva financiación, uno, blindar de cualquier
conflicto o acción de rescisión. Y dos, en caso de eventual concurso, también será un gran privilegio para que el nuevo financiador tenga seguridad que va a ser de los primeros que cobre. Este 50% del pasivo, en caso de que se otorgue por una persona especialmente relacionada, subirá a 2/3 de porcentaje del pasivo que tiene que acometer la reestructuración. ¿Cuándo es una persona especialmente relacionada? Pues en las sociedades, por ejemplo, será el socio, en un grupo de empresas pues será una empresa del grupo. Cuando hay una especial relación, pues se requiere pues, que la reestructuración sea apoyada por 2/3 partes. En caso contrario, no quiere decir que esto sea completamente nulo y que no tenga ningún tipo de protección. No, pues tenemos que acudir a las normas generales para ejercer una acción de rescisión. Tiene que realmente ser perjudicial para la masa activa, etcétera, etcétera. Pero sí que son normas estas que nos protegen especialmente y nos dan mayores garantías para poder acudir a la nueva financiación. A partir de aquí hay una serie de requisitos de contenido, ¿no, Julio? La ley nos marca algunos puntos mínimos o básicos que debe de contener este plan de reestructuración y que se debe de reflejar en el papel. Es decir, una vez conseguidas las clases afectadas, estudiados cuáles son las modificaciones que se van a hacer a la composición del activo y del pasivo, si se deciden prescindir de algunos activos, unidades productivas, si se quieren hacer cambios operativos o si se quieren modificar contratos, y una vez establecido las mayorías necesarias que necesitamos para acometer el plan, esto hay que reflejarlo en un documento que es el plan de reestructuración en sí mismo, el cual debe reflejar cuestiones mínimas como la identidad del deudor, la descripción de la actividad, se debe de acompañar el balance, se debe de hacer una descripción de los acreedores y de sus créditos, de los acreedores que serán afectados, de los que no serán afectados, de los socios que serán afectados, de los que no serán afectados, de las medidas operativas que se estén proponiendo y de las afectaciones que probablemente se tenga dentro de los contratos de trabajo. Y también se hará constar, en su caso, la identidad del experto de reestructuraciones que se note. Digo en su caso porque es opcional, es decir, no siempre tiene que estar presente un experto en reestructuraciones, salvo que se busquen el arrastre que ya había comentado Gustavo. Es decir, si el objetivo del plan es que aquellos acreedores disidentes o clases disidentes que no votaron a favor del plan se vean afectados por el mismo, será necesario el nombrar a este experto en reestructuraciones. ¿Quién lo puede nombrar? Lo puede nombrar el mismo deudor o lo pueden nombrar los acreedores que representen el 50% del pasivo. Las funciones de este experto en reestructuraciones básicamente se trata en asistencia en las negociaciones y su labor es muy importante porque trata de elaborar el plan. Tiene como una de sus responsabilidades la elaboración del plan y que el mismo responda a un plan de viabilidad, es decir, que el mismo se sostenga, porque el papel lo aguanta todo, pero realmente que él haga este análisis en el cual, derivado de la realidad de la compañía y con todo este tipo de modificaciones, salga adelante y realmente se pueda cumplir. Y que no nos veamos en un par de años en otra situación igual, que a veces es lo que suele pasar con algunos tipos de herramientas preconcursales o concursales que hemos hecho en el pasado. Se hace una patada para adelante, ¿no? Que es lo que muchas veces lo que se consigue es salir, se hacen promesas de pagos que no se pueden cumplir y en 2 años nos vemos en la misma situación de que estamos en una situación, en una situación de insolvencia nuevamente. Entonces, de lo que se trata es que con un tercero que evalúe esta viabilidad de la empresa con la situación real, se pueda cometer un plan en beneficio del deudor para que pueda salir adelante y por supuesto en beneficio de los acreedores para que puedan ver satisfechos sus créditos en la mayor medida dentro de las posibilidades de este deudor. Ahora bien, además de los puntos que estamos hablando como novedades de la ley,
que yo creo que es importante conocer, aunque algunas partes, como habrán visto, pues requieren mucho de saber de mayorías, de arrastres entre clases, de cuestiones de configuración de las clases y que está incluido y que no, y que en abstracto puede ser un poco complicado de entender, pero yo creo que es necesario cuando menos tener una visión general, aunque sea superficial, porque necesitaríamos 10 charlas más como estas para realmente poder llegar al fondo de lo que se trata en los planes de reestructuración. Pero tampoco queríamos terminar esta charla sin hablar un poco de los aspectos prácticos, es decir, cómo, si tenemos una sociedad, una empresa que está en dificultades, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago el approach para los acreedores? ¿Cómo comienzo? Primero que nada, eh, el tiempo. El tiempo es fundamental, como ya lo había comentado Gustavo. Es llegar a tiempo a una situación de insolvencia para nosotros, bueno, para los empresarios es fundamental, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que lleguen ya cuando están con ejecuciones encima de la mesa, cuando ya tienen apremios de la administración, ya sea de Hacienda, de Seguridad Social, y realmente eh, tienen muy poco margen de actuación. Entonces, yo no sé si puede ser por miedo o por desconocimiento, regularmente llegan a nosotros los clientes cuando ya están en una situación bastante complicada y encauzarla es bastante difícil. Por eso el tiempo es fundamental. A partir de ahí, nosotros siempre recomendamos la generación de un plan de negocio, pero que sea realista y viable. Un plan de negocio que realmente tenga pies y cabeza, porque del otro lado va a haber acreedores que cada vez son más profesionales, los bancos que por supuesto tienen sus comités de reestructuraciones que ven con mucho detalle este tipo de planes de viabilidad. Y si no es un plan de negocio que se sostenga, no van a aceptar el plan. Entonces, un punto fundamental para lograr su voto a favor dentro de la votación va a ser que el plan de negocio contenga los elementos para hacer que sea realista y viable. También se puede acompañar el famoso IBR, el Independent Business Review, que es decir, validar por un tercero que este plan de negocio que estoy sometiendo a consideración de los acreedores realmente se sostiene. Es decir, tener la certificación, por decirlo de algún modo, de un tercero, que realmente el plan de negocio que estamos proponiendo se sostiene. Una vez teniendo esto, en cuanto a la mecánica habitual que además tenemos de la experiencia con los acuerdos de refinanciación, es pues tener unos primeros acercamientos, sobre todo con aquellos acreedores que aglutinan la mayor parte de la deuda y que su visto bueno va a ser esencial para que el plan salga adelante. Si los acreedores principales regularmente suelen ser unos cuantos, cada caso en concreto sea distinto, pero normalmente son los bancos y algunos acreedores clave, como pueden ser proveedores. Lo que siempre buscamos es crear una comisión negociadora con aquellos que aglutinen la mayor parte de la deuda y sobre todo que van a ser los que muy seguramente provoquen que otros acreedores con una menor participación dentro del pasivo, también se puedan convencer de que el plan de negocio y de que el plan de reestructuración tiene sentido. Una vez se tienen estos primeros acercamientos, ya sea con la entidad que tiene la mayor cantidad de deuda o con esta comisión negociadora, como un punto previo al plan de reestructuración en sí, que ya lo hemos hablado, nosotros lo que recomendamos es hacer un term sheet. Puede ser un term sheet o un memorándum de entendimiento, en cualquiera de sus formas, es decir, un documento sencillo que contenga las condiciones y los términos esenciales y principales en los que va a consistir el plan de reestructuración, en donde se va a decir qué quitas se van a pedir, qué esperas se van a solicitar, qué plazo de amortización, si va a haber alguna venta de una unidad de negocio, de un activo, de un inmueble, si se van a hacer algún tipo de cambios operativos, si se van a hacer algún tipo de reestructura a nivel trabajadores,
mediante mecanismos, por ejemplo, como ERES o despidos. Si va a haber todo ese tipo de mecanismos, pues este term sheet que contenga lo básico, lo principal. Y a partir de aquí, una vez ya se tiene el plan de reestructuración, pasa de ser un term sheet a ser un documento formal que además puede ser homologado, en su caso, que lo comentaremos ahora, la homologación judicial para que tenga el visto bueno del juez competente. La mecánica virtual será la de que este documento sirva como un acuerdo marco y posteriormente con cada uno de los acreedores se firmen normalmente documentos bilaterales, mediante innovaciones a los términos que sigan con el acuerdo marco. Es decir, documentos entre ya con cada uno de los acreedores, de las entidades bancarias, de todos aquellos acreedores que hayan sido afectados, en donde se pongan la especificidad de su crédito y de las nuevas condiciones que van a tener cada uno de ellos. Y como lo comentaba, ahora el procedimiento creo que es importante conocer en cuanto a las formalidades que se deben de seguir. Para esto, Gustavo, coméntanos ¿en qué se basa realmente el procedimiento a seguir ya para darle forma en tribunales a este plan de reestructuración? Pues se prevén dos tipos de procedimiento. Los dos son opcionales. Realmente nos podríamos quedar con lo que hemos visto hasta ahora, firmar un acuerdo con los acreedores y eso ya sería propiamente un plan de reestructuración. No hace falta ir al juzgado. Ahora bien, en este caso, ir al juzgado, por lo general, a efectos de reestructuración, suele tener muchos beneficios. Y se prevén dos tipos de procedimientos. Uno que está previsto para la negociación y el buen desarrollo del plan de reestructuración y otro que es para la formalización propiamente. Para proteger la negociación, la ley establece un procedimiento que se llama la comunicación de las negociaciones con los acreedores, que es un procedimiento que a día de hoy ya existe, pero se introducen importantes novedades. Este procedimiento, como pone el subtítulo, lo que prevé, sobre todo y principalmente como principal efecto, es la protección de la compañía, principalmente ante ejecuciones. Cuando, como hemos dicho, cuando una compañía está sufriendo una ejecución, su capacidad negociadora es prácticamente nula. Si el acreedor que ha llegado primero, ha ejecutado y ha embargado y tiene embargos sobre bienes, pues pocos alicientes tiene para hacer negociar los términos y eso frustra muchas veces la viabilidad de una reestructuración completa, ya no solo para que la compañía sobreviva, sino también para satisfacer mejor a todos los acreedores. Porque que llegue un acreedor y embargue las cuentas, igual consigue obtener algo de líquido, pero eso bloquea el negocio y eso ni beneficia a los acreedores ni beneficia a la compañía. Por tanto, hay un procedimiento que se llama la comunicación de inicio de las negociaciones con los acreedores, por el cual el que inicia una reestructuración comunica al juzgado, valga la redundancia, que ha iniciado estas negociaciones. Y hay unas pequeñas formalidades muy breves, únicamente pues, tienen que comunicar los bienes y derechos necesarios, etcétera, etcétera, la identidad. Y aquí el juzgado dicta una resolución que faculta suspender cualquier procedimiento de ejecución que esté en trámite y prohíbe que se inicien nuevos procedimientos. Esto nos da un paraguas a la compañía para que, libre de ejecuciones, libre de pleitos, pueda libremente renegociar la reestructuración. Y eso nos da un margen temporal previo a una situación de insolvencia que nos aboque a una liquidación para proponer en firme a los acreedores unos nuevos términos para conseguir una viabilidad. En este marco, tanto acreedores y compañías únicamente, como no pueden pleitearse en el juzgado, pues sí o sí les crea un marco temporal forzado para renegociar términos. ¿Qué efectos tiene? Pues en primer lugar,
suspende todas las ejecuciones sobre bienes o derechos que sean necesarios para continuar la actividad. Aquí se podría extender sobre bienes que no fuesen necesarios si, por decisión del juez, es hay que solicitárselo al juez, entiende que es necesario para el buen fin de las negociaciones. Oye, pues igual tenemos un activo que no le estamos dando producción, pero, oye, si viene un acreedor y me lo embarga, pues esto me está dificultando que yo pueda tener acuerdos con otros, porque es que quizá este activo que no es necesario, pues yo lo quiero vender como unidad productiva y esta rama de negocio que no es importante, pues la voy a utilizar para satisfacer a acreedores y centrarme en lo que realmente sí que es importante. Por otro lado, ejecuciones de acreedores públicos y aquellos acreedores que quedan fuera del plan de reestructuración, estos sí que no se pueden suspender. Aquí el legislador pues, vuelve a dar una serie de privilegios al acreedor público, pero bueno, con eso tenemos que lidiar. Y después durante un plazo de 3 meses, que es el plazo que regía hasta el día de hoy, pero se introduce una importante novedad, que es la posibilidad de prorrogar durante 3 meses si tenemos la aceptación del 50% del pasivo que se vaya a quedar afectado por la reestructuración. Esto es muy interesante porque realmente un plazo de 3 meses, aunque pueda parecer mucho en el mundo de los negocios, en el mundo de las negociaciones más en las reestructuraciones, pues tampoco es tanto, porque desde que el deudor tiene la tranquilidad suficiente que bloquea las ejecuciones para poder contactar con los acreedores y hacerles un primer acercamiento, que esos acreedores hagan una valoración y demás, hay tantas idas y venidas que los 3 meses se agotan casi seguro. Y muchas veces pasa que estamos llegando al final de los 3 meses, tenemos una propuesta bastante concretada con los acreedores, pero nos falta tiempo. Y es una cuestión únicamente de tiempo, no es una cuestión de coincidencia de voluntades. Entonces, si aquí tenemos la aceptación por la mayoría de acreedores que realmente ven beneficioso este plan de reestructuración, porque la viabilidad es más beneficioso para todos los implicados, podemos prorrogar durante 3 meses más este paraguas de protección de ejecuciones. Ese sería el procedimiento para él durante la negociación del plan de reestructuración y después está el procedimiento para la formalización, que sería, por una parte, la formalización sin homologación judicial, que aquí la ley realmente es muy poco formalista y esto pues siempre es bueno, porque si realmente se ha llegado a un acuerdo, pues poner requisitos de más no suele mejorar o acarrear más garantías en la viabilidad de la empresa. Y que únicamente ¿qué se nos requiere? Pues que se firme ante notario y por los que lo hayan suscrito. Ahora bien, sí que hay un procedimiento para la homologación judicial del plan. ¿Cuándo nos interesa homologar judicialmente el plan? En primer lugar, siempre nos da garantías, pero específicamente para una serie de efectos, que son pues, extender lo que hemos visto para clases que no hayan votado a favor. Para esto siempre pues, se requerirá que pase por delante del juzgado. Para proteger la financiación nueva o la interina, y después también para proteger el plan ante eventuales acciones de rescisión que se puedan dilucidar después en un potencial concurso. Y aquí hemos querido traer el artículo de la ley para que veáis el espíritu del legislador, que viene a decir que salvo que la documentación presentada se deduzca manifiestamente que no se cumplen los requisitos, el juez tendrá que aprobar el plan de reestructuración. Es decir, el legislador está poniendo sus esfuerzos en esta modificación de la ley concursal en que la mayoría, que todas las empresas que tengan visos de viabilidad se queden en el escenario preconcursal. El legislador quiere evitar los concursos cuando una empresa es viable. Únicamente vaya a concurso la liquidación forzada, cuando únicamente ya no haya más manera de mantener el tejido productivo y sí o sí la empresa pues, se vea abocada a liquidar los activos. Por tanto, se intenta, como hemos visto, pues, comprender a todos los potenciales compañías que necesitan una reestructuración para quién va dirigido, se amplía cuándo se puede acudir a estos instrumentos, se ha ampliado también
el qué se puede reestructurar, que ya vemos que se puede reestructurar prácticamente todo el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la compañía, y pues hemos ampliado mucho las herramientas concretas para el cómo de la reestructuración. Por tanto, yo creo que en este momento de la presentación podemos pasar a preguntas si las hay. Si os ha quedado algún tipo de duda, estamos encantados de responder vuestras dudas. Sí, me parece que tenemos aquí, tenemos una pregunta y lo que nos consultan es si las asociaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica les aplica esta ley. Pues bien, aquí sí que es necesaria que haya una actividad empresarial o profesional. Eso está pensado para sociedades mercantiles. Ahora bien, este instrumento, aun cuando no se pueda someter a esta ley, siempre las sociedades sin ánimo de lucro también pueden hacer procedimientos de reestructuración, por supuesto, aunque no con esta serie de formalidades. Sí, de hecho, hemos tenido clientes, hemos asesorado a entidades sin ánimo de lucro, pero cuya actividad ha sido una actividad empresarial. Entonces, sí está previsto para esto. De hecho, no se encuentra dentro de las excepciones que marca estrictamente la ley para no ser uno de los sujetos afectados por la misma. Por lo tanto, sí podría, pero es decir, la naturaleza de lo que comenta Gustavo, que esto es muy importante, es decir, que haya una actividad empresarial detrás. ¿Tenemos alguna otra? Parece que no tenemos más preguntas, pero que sí nos gustaría un poco a manera de resumen, es decir, la intención de esta charla era conocer de manera general este nuevo proyecto y sobre todo los planes de reestructuración, que para nosotros es un gran acierto del legislador. Creemos que estas modificaciones de recolectar todas las herramientas que hasta el momento en la ley vigente tenemos en distintos mecanismos, como puede ser el acuerdo extrajudicial de pagos, el acuerdo de refinanciación, las propuestas anticipadas de convenio, pues que se unan a un solo mecanismo que los abarque todos y que dé la flexibilidad suficiente como para permitir que realmente empresas que tienen una vocación de viabilidad puedan salir adelante. Y evitar el efecto que estamos viendo en España y que la estadística además nos demuestra, que es que la mayoría de las empresas que entran en concursos se liquidan. Entonces hay una vocación y hay un esfuerzo que se está haciendo por parte del legislador de buscar que la herramienta realmente sea útil, que la herramienta sirva para lo que está creada, que es reflotar empresas. Y eso es algo que además desde AGEM Abogados tenemos como filosofía. Por eso desde el nombre de nuestro departamento es gestión de crisis y continuidad de negocio, es decir, la continuidad de proyectos empresariales que realmente tienen una proyección potente, pero que se han visto afectados como muchos otros, pues por cuestiones que no realmente se deban a cómo están haciendo su trabajo, sino que bien obedecen a cuestiones como la pandemia, como las cuestiones, la afectación indirecta de la guerra, de cuestiones de subidas a precios de interés, o hay veces que son cuestiones de mercado que también afectan y que lo único que necesita es que se le dé la vuelta a algunos puntos y que esa mochila que se arrastra deje de ser tan grande. Entonces, yo creo que eso es un poco las ideas con las que nos queríamos quedar con este webinar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta, nos preguntan qué herramientas tiene el acreedor que le han clasificado en una clase en la que no está de acuerdo. Pues bien, se prevé un procedimiento específico para la impugnación de clases. En dos momentos, se puede hacer previo, hay veces que puede interesar antes de llegar a la homologación judicial, preguntarle al juez si las clases están facultadas correctamente. Esto le puede interesar tanto a la empresa que se reestructura como preguntaban, al acreedor que le ha metido en una clase que no está de acuerdo.
y pues se dilucidará por un pequeño pleito, entre comillas, un pequeño procedimiento en el que se va a discutir si, si se cumple el requisito de que lo hemos clasificado según el interés común con el resto de acreedores. Si se cumple este requisito, pues estarán formadas correctamente las clases en un momento previo, o bien una vez formalizado el plan de reestructuración, también se puede impugnar este plan de reestructuración y hay un pleito sobre si se han cumplido o no se han cumplido los requisitos, tanto los requisitos formales como, por ejemplo, en este caso, el requisito material de que se comparta un interés de clase. Entonces, sí, siempre habrá a la pregunta, siempre habrá instrumentos a disposición de los acreedores para, si se ha cometido erróneamente una clasificación de acreedores, pues que ellos puedan defenderse. Tenemos también otra pregunta, Gustavo. Dice, una vez presentado el preconcurso, ¿se puede en algún caso ampliar el plazo de ese preconcurso vencido el plazo? ¿Hay que declarar el concurso? Pues bien, inicialmente siempre se solicitará por un plazo de 3 meses, no se puede solicitar para un plazo de 6, y si llegados a finalizado el plazo, lo que comentábamos anteriormente, vemos que estamos llegando al final de las negociaciones, pero necesitamos más tiempo y estamos de acuerdo tanto la compañía como, en este caso, un 50% de acreedores, en ese caso podemos prorrogar el plazo. Por tanto, inicialmente será un plazo de 3 meses que facultativamente se podrá ampliar a un plazo de 3 meses más. Esta es una novedad de la ley y que para nosotros es muy acertada, como lo comentaba Gustavo, porque a veces no se trata de falta de voluntad, sino de falta de tiempo. Sobre todo cuando tenemos acreedores, sobre todo los acreedores bancarios, que por su estructura tienen comités internos y luego lo elevan a otro tipo de comités internos, digamos, dependiendo del importe de los créditos, pues más elevados, que si tiene que ir de la oficina a la zona y demás, pues eso hace que la burocracia pues entorpezca a veces en términos de tiempo, que se pueda llegar a un acuerdo y yo creo que es un acierto. Yo creo que el legislador, consciente de que a veces los 3 meses no son suficientes, pues realmente se puede conseguir. Como hemos visto hasta ahora, realmente, salvo pequeñas excepciones de la protección con mucho celo del acreedor público, que es lo que nos recomienda adelantarnos mucho a la reestructuración, hasta ahora todos son mecanismos que facilitan la reestructuración, todos son posibilidades que nos ayudan a esta reestructuración. Por tanto, el sentido de la ley que estamos viendo es que hay que virar de solicitar el concurso, ya en concurso, ver si podemos conseguir un acuerdo con acreedores, a reestructurarnos antes, adelantarnos antes de solicitar el concurso y sobre todo antes de estar en la situación de insolvencia, hablar con los acreedores, proponerles acuerdos y llegar a acuerdos con ellos para que consigamos esta viabilidad de la empresa. Este es el sentido de la norma y que nosotros valoramos muy positivamente desde el Departamento de Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio. Y no habiendo preguntas adicionales, únicamente agradecer a todos su asistencia, que nos hayan dedicado un rato de su tiempo y quedamos a su disposición para cualquier tipo de preguntas que puedan surgir con posterioridad. Estamos a su disposición. Muchas gracias.